En estos minutos vamos a seguir hablando de trigonometría y nos vamos a dedicar a las razones trigonométricas inversas. Si tuvieron la posibilidad de analizar a las razones trigonométricas que vimos, seno, coseno y tangente, estas no nos permitían, estas nos permitían calcular la medida de los distintos lados de un triángulo rectángulo, valiéndonos de los ángulos. Pero lo que no nos permitían era justamente eso, calcular el valor de esos ángulos. Es decir, que no teníamos forma de averiguar los ángulos conociendo los lados. Para eso, para calcular los ángulos, existen las llamadas razones trigonométricas inversas. Como toda operación, ya sea la suma, la resta, la multiplicación o la división, las razones trigonométricas también van a presentar su inversa. Las inversas de cada una de estas las conocemos. De la suma es la resta, de la resta es la suma, de la multiplicación es la división, de la división es la multiplicación, y hasta tenemos de la potencia y la raíz. Las distintas inversas. Nosotros vamos a conocer ahora las de las razones trigonométricas, que tienen el mismo nombre, seno, coseno y tangente, pero adelante de estas palabras tienen otra, que es la palabra arco. Arco. Es decir, que la inversa del seno va a ser el arco seno, del coseno va a ser el arco coseno y de la tangente va a ser el arco tangente. Y estas se abrevian de esta forma para trabajar de manera más cómoda. Arco seno otra vez iba a poner. Este es arco coseno y el último arco tangente. Vamos a ver cómo funcionan estas operaciones. Vamos a ver un ejemplo muy interesante que nos va a servir para esto, pero que también nos va a servir porque es un ejemplo muy común que se ve en la escuela. Supongamos que tenemos un triángulo ABC, que decimos que ABC es isósceles. Recordemos que en un triángulo isósceles tenemos dos lados y dos ángulos iguales. Pero también recordemos que para las razones trigonométricas nosotros tenemos que utilizar a los ángulos de un triángulo rectángulo, no isósceles. Entonces, si nos ofrecen, por ejemplo, un triángulo isósceles cuya medida son 6, 6 y 8, es decir, tenemos por acá el lado C, el lado A y el lado B. El lado C es igual al lado A, es decir, que el ángulo A va a ser igual al ángulo C. Pero nosotros no sabemos cómo calcular esto. Lo que hacemos es trazarle la altura a este triángulo isósceles. Si nosotros le marcamos la altura al triángulo isósceles, nos va a dividir a este triángulo en dos iguales. Y esos dos triángulos iguales que tenemos acá y acá, esos dos triángulos que son iguales son rectángulos. Porque recordemos que la altura nos va desde un vértice hasta el lado opuesto, cortándolo perpendicularmente. A este punto lo vamos a llamar P. Punto P, que es donde la altura corta al lado B. Y nos van a quedar dos triángulos, el APB, que va a ser semejante al CPB.
Y ahora sí podemos trabajar sin ningún problema. El lado B, esto lo voy a marcar con rojo. El lado B, al trazarle la altura, se divide en dos pequeños lados iguales. Es decir, que si B vale 8, cada uno de estos lados va a valer 4. Es decir, el lado AP va a ser igual al lado CP, que va a ser igual a 4. Y ahora tenemos todos los datos necesarios para calcular los elementos del triángulo rectángulo. Voy a dibujar este triángulo acá abajo para poder trabajar más cómodos. Tenemos el triángulo APB, rectángulo, y sus medidas son 4 y 6. Si queremos averiguar el ángulo A, tenemos el cateto adyacente a A y la hipotenusa. Y con el cateto adyacente e hipotenusa utilizamos el coseno. Es decir, que el coseno de A va a ser igual al cateto adyacente, que es 4, sobre la hipotenusa, que es 6. Resolvemos esto, nos queda que el coseno de A es igual a 2/3. Y ahora es donde entran en juego las razones trigonométricas inversas. Si nosotros aplicamos arco coseno en ambos miembros, esto, el del primer miembro, se van a anular y nos va a quedar solamente que el ángulo A es igual al arco coseno de 2/3. Y estas dos operaciones se anulan justamente por eso, por ser inversas. Y si nosotros calculamos el arco coseno de 2/3, lo hacemos con la calculadora, nos va a dar que A mide 48 grados, 11 minutos y 22 segundos. Es decir, voy anotando los datos acá. Que A vale 48 grados, 11 minutos y 22 segundos. Y C es igual que A, por lo que marcamos acá, por ser triángulo isósceles. Entonces C vale también 48 grados, 11 minutos y 22 segundos. ¿Y qué pasa con el ángulo B? ¿Cómo calculamos el ángulo B? Vamos a borrar acá. Nosotros sabemos que la suma de todos los triángulos que existen, la suma de todos los ángulos, perdón, de cualquier triángulo, es igual a 180 grados. Entonces lo único que tenemos que hacer es sumar A más C, y lo que nos falte para llegar a 180 va a ser el valor de B. Si sumamos A más C nos queda 22 segundos más 22 segundos son 44 segundos. 11 minutos más 11 minutos son 22 minutos. Y 48 más 48 es igual a 96 grados. Es decir, que haciendo A más B más C nos tiene que dar 180 grados. Y si A más C nos da un total de 96 grados, 22 minutos y 44 segundos, a esto le sumamos el ángulo B y nos tiene que dar 180. Y esto lo resolvemos ahora como una ecuación normal. ¿Cómo hacemos eso? Si hacemos, voy a borrar acá, si hacemos 180 grados menos 96 grados
22 minutos y 44 segundos, nos va a dar el valor del ángulo B. Es decir que B es igual a 180 menos 96 grados, 22 minutos y 44 segundos. Acá vamos a tener 0 minutos y 0 segundos. Le vamos a tener que pedir un grado, los minutos le van a tener que pedir un grado, a los grados, ¿verdad? Nos queda 179 grados y acá nos queda un grado, que es igual a 60 minutos. De la misma forma, los segundos le van a tener que pedir un minuto a los minutos, justamente. Nos van a quedar en 59 y acá nos van a quedar 60 segundos. Y ahora sí podemos trabajar sin problemas. Voy a borrar y voy a pasar en limpio. Nos va a quedar 59 minutos y 60 segundos. Y 179 grados, ¿verdad? Y ahora restamos simplemente. 60 menos 44 es 16 segundos. 59 más 22 es 37 minutos. Y 179 menos 96 es 83 grados. Y ahí calculamos el valor del ángulo C. El ángulo B, perdón, el ángulo B. El ángulo B. Pero bueno, lo importante acá, los que le quiero recordar y remarcar, voy a bajar, no voy a borrar todo eso, voy a bajar, es el carácter interesante de las funciones trigonométricas inversas, arcoseno, arcocoseno y arcotangente, que nos permite trabajar con los lados del triángulo rectángulo, ya sea la hipotenusa y los catetos, para calcular el valor de los ángulos. Es decir, que valiéndonos del arcoseno, arcocoseno y arcotangente, conociendo la hipotenusa y los catetos, nosotros vamos a poder averiguar cuánto vale cada ángulo.